Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos una noche más a nuestro club de lectura, donde estamos leyendo el libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas de Marian Rojas Estapé. Muchas gracias por acompañarnos. La dinámica del club de lectura ustedes ya la conocen. Cada noche avanzamos un fragmento del libro hasta culminarlo. Pero iniciamos con una introducción breve que nos va a permitir adentrarnos más en el aprendizaje que nos da el libro. Y cerramos después de la lectura con un breve conversatorio donde podemos compartir todos los miembros de la membresía del Club de Lectura nuestras experiencias y poder compartir también algunos temas importantes de aprendizaje del día de hoy. Conforme vayan ingresando los chicos a la sesión, yo voy a ir aceptándolos. Ahora vamos a iniciar con nuestra lectura de la noche, esperando que estén empezando una excelente semana hoy día lunes y sobre todo con toda la atención correspondiente para poder aprender. Vamos a iniciar nuestra lectura de la noche del día de hoy conversando un poco sobre un tema que nosotros ya venimos hablando hace varios días. Esto corresponde, aparte de poder ver el detalle y el aprendizaje del libro, cómo hacer que te pasen cosas buenas, conocer también un poco más del arte del descanso, que esa es una teoría, una investigación, inclusive un libro que ha realizado Claudia Hammond. Ella es autora, profesora de psicología galardonada a nivel internacional. Y en la investigación que ella realizó, ha podido detectar en base a una encuesta cuáles son las 10 actividades más reparadoras del ser humano. Y aquí no hablamos solamente de las horas de sueño, sino de actividades que nos permitan conectar con un estado natural para poder descansar. Estas son las 10 actividades, ya hemos conocido 8 de ellas. La novena actividad es ver televisión. Dicho sea de paso, es una de mis actividades preferidas. Exclusivamente no ver solo la TV, sino ver de repente series o ver también películas. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo ver la televisión va a ser una actividad para descanso? O sea, al contrario, se nos recomienda evitar los aparatos electrónicos antes de conciliar el sueño reparador del día siguiente. Vamos a ver un poco por qué. Recordemos que esto es una encuesta realizada en el RESTEX que se desarrolló a nivel global, a nivel internacional. Y en realidad, ver televisión en sí es una acción que nos lleva al descanso si la vemos de manera estratégica. Quiere decir que la clave, según la neurociencia, no está en la actividad en sí, sino en cómo hacerlo afecta a nuestro cerebro. Y aquí recordemos un poco cuando hemos estado viendo un programa que nos ha gustado mucho y nos hemos concentrado tanto que nos hemos olvidado de la hora, si de repente hemos estado cuántas horas viendo o solamente pensar en concentrarnos en ese momento la trama que está desarrollándose en la televisión. ¿Qué significa eso? Que cuando estamos haciéndolo nos permite tener el apagón cognitivo. Eso quiere decir que nuestra mente se desliga temporalmente de algún problema, de algún estrés que tengamos durante el día. Porque, ¿qué sucede? La corteza prefrontal, que es la encargada de la autocrítica, la encargada también de la zona reflexiva del cerebro, entra en un descanso, un merecido descanso, dicho sea de paso, porque todo el día la corteza prefrontal está en constante actividad. Pero cuando nos concentramos viendo un programa, una serie, una película, pues descansa esa zona y nosotros estamos inmersos en lo que vemos. Eso también está relacionado con la narrativa pasiva. Recordemos que nuestro cerebro está programado para procesar y para seguir historias. Ya hemos hablado que las historias es uno de los mayores, por no decir el mayor, conector del mundo. Y cuando nosotros vemos una serie, una película, estamos adentrándonos en lo que está pasando. Y estar inmersos, concentrados en lo que vemos, hace que nosotros tengamos un lugar de escape seguro o escapismo seguro. Y así que en ese momento solamente nos va a importar lo que estamos viendo. Es como nuestro momento de escape de la realidad, porque nos sumergimos tanto en la historia que es una forma pasiva de desconectarnos del estrés diario. Además, ustedes seguro que ya la han comprobado viendo su programa o su serie favorita, esto libera endorfinas.
El humor del programa que estamos viendo, si es una comedia, una película divertida, o inclusive si es algún tema dramático, algo que tiene bastantes tramas, eso hace que nosotros liberemos endorfinas y otras sustancias que generan bienestar en nuestro cerebro. Este placer rápido e instantáneo es una forma de recompensarnos. De repente hemos terminado una larga jornada laboral o quizás alguna reunión y encendemos la televisión y nos sumergimos a ver nuestro programa favorito. Los invito a que ustedes puedan recordar cuál es esa última serie, esa última película que les ha gustado tanto que realmente han experimentado todos estos pasos que les acabo de contar. Es por eso que Ver TV está formando parte de una forma de descanso. Pero como les mencioné al inicio, lo importante es hacerlo estratégicamente. Y es por eso que he preparado para ustedes un ejercicio. El ejercicio se llama Descanso Poderoso con la TV. ¿Se podrá? Sí. Primero, hay que ser muy atentos de que esta actividad tiene que ser un acto consciente y ustedes tienen que definir la intención antes de prender su pantalla para ver su programa, su serie, su película favorita. Y tienen que preguntarse, ¿qué quiero ver para descansar? ¿Qué quiere decir? Que evitemos algún contenido noticioso que nos traiga alguna mala noticia, algo de suspenso que nos pueda dar terror o miedo o algo que nos cause estrés. Sobre todo si estamos cerca ahora de la noche, evitarlo por completo porque eso lo que va a hacer al contrario es activar alguna alerta en nuestro cerebro o algún recuerdo que no deseemos. Cuando ya tengan claro qué quieren ver antes de descansar, creen ustedes como un ritual, como un santuario propio. Quiere decir que preparen el lugar cuando van a ver televisión. Cuando digo preparar el lugar, en la medida de lo posible que sea con luz baja, en un lugar que se sientan cómodos, puede ser una silla, un mueble, y alejen el teléfono celular. ¿Para qué? Para que sus sentidos estén exclusivamente concentrados solo en la que están viendo. Porque si estamos viendo algo y estamos haciendo algo en la lacto y estamos contestando algún mensaje en el celular y estamos atendiendo a otra persona, ya no va a ser una actividad consciente. Después de esto, ya tienen preparado su espacio, tengan el compromiso de concentrarse en lo que están viendo para que no se distraigan. No solamente se enfoquen en la trama, concéntrense en los colores, en los sonidos de esa película, esa serie, en las expresiones de los personajes, en todas las emociones que está viviendo cada personaje que ustedes están viendo en esa serie, película o en ese programa de televisión. Pónganle toda su concentración a lo que están viendo en ese momento para que sea un acto consciente. Y este cuarto punto es muy importante, que a veces es la parte más difícil, yo la vengo aplicando para que se vuelvan una rutina también saludable. Establezcan un límite de tiempo. Antes de que inicien con esta rutina, ya decidan cuántos capítulos van a ver de su serie o cuántas horas van a estar conectadas a la televisión, a la pantalla. Entonces, eso va a hacer que el descanso que ustedes están eligiendo, luego no se sientan arrepentidos porque, uy, me quedé hasta las 3, 4 de la mañana viendo mi serie y no, y perdí mis horas de sueño. Pongan ustedes un límite para que así este sea un acto saludable, entre comillas. Y al finalizar, apagan la televisión, respiran profundamente y se preparan para descansar. De esta forma, va a ser un acto de plena conciencia. Esto también les recomiendo que lo apliquen si es que hay niños en casa y jóvenes en casa para que se vuelvan una rutina que no exceda los límites. A veces se le deja a los niños con las pantallas largo rato. Entonces es importante poner estos límites tanto para nosotros como adultos y también para los niños. Igual, si que de repente están inmersos en algún videojuego, que también es una forma de distraernos a veces, poner siempre el límite hace que esta rutina sea controlable. Espero que puedan aplicarlo, que puedan tener este descanso poderoso con la TV. Si lo estamos mencionando es porque, aunque a veces pareciera irrisorio, ver televisión ha sido considerado, es considerado una de las actividades más reparadoras del ser humano. Pero hay que hacerlo con conciencia y con estrategia. Espero que apliquen este ejercicio y luego me cuenten qué tal les fue. Y dicho esto, ahora sí vamos a entrar de lleno a nuestra lectura de la noche. Recordarles que estamos leyendo el libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas de Marian Rojas Estapé.
Hemos estado leyendo varios capítulos en la última ocasión. Hemos leído algunas anécdotas que la autora nos ha estado contando respecto al miedo, respecto a la ansiedad. Y vamos a continuar en la página 84, donde vamos a conocer el desenlace de una historia que iniciamos a leer la semana pasada. Voy a compartirles el material, la recomendación como siempre, que tengan un cuaderno, una libreta a la mano para que puedan anotar cualquier cosa que llame su atención que nos permita profundizar más en el tema. Habíamos leído el caso de Blanca. En este caso de Blanca, para hacer un breve resumen, ella había dejado su automóvil parqueado en un lugar cercano que estaba poco iluminado, un poco vacío, y ella había llegado pues muy cansada porque había tenido días muy estresantes. Pero cuando se acercó a pagar, escuchó un ruido y vio gente que no era de mucha confianza para ella. Eso hizo que se le acelerara un poco las emociones, el corazón, y su mente ya no estaba entrando en claridad porque ella se sentía en peligro. Ella quería estar en su auto, pero no había nadie cerca y estaba totalmente angustiada. Esta es una situación que quizás nos ha pasado en algún momento a alguno de nosotros. Vamos a ver cuál es la explicación que da la autora. ¿Qué había sucedido en la mente de Blanca? La amígdala le había puesto en guardia debido a que el aparcamiento de noche es, en sus recuerdos, un lugar de riesgo y que la persona que acude tras ella también. Ella guarda en su memoria, en el hipocampo, datos de su experiencia negativa en Brasil. A estas ideas memorizadas, ella añade otra. No puedo aparcar el auto aquí. No vuelvo a recoger el coche en la noche. O, si tengo que recoger mi coche, iré acompañada. Recuerdos, ansiedad, memoria, activación física, todo ello unido, hipocampo y amígdala, binomio clave en la gestión de recuerdos y en los episodios de ansiedad. Es probable que a algunos de ustedes también les haya pasado que alguna vez sufrieron algún robo o alguien quizás intentó sobrepasarse con ustedes y cuando se vuelve a repetir la situación, por parecida que fuera, ya nos da miedo caminar por una zona oscura, nos da miedo ir por algún lugar solos porque antes nos pasó un incidente. Y nuestra memoria, al ver ese lugar físico, automáticamente lo que va a hacer es revivir algo del pasado. Es lo que le está pasando a Blanca. A pesar de que no hay quizás un peligro tangible, ya su mente relaciona que le va a pasar algo malo. La mayoría de las circunstancias que activan el miedo en nuestra mente son aprendidas. Miren qué frase más importante, cuando a veces tenemos miedos inexplicables y algunas personas no lo comprenden. Dicen, pero ¿cómo te va a dar miedo eso si no va a pasar nada? Y no somos comprensivos y no entendemos que esa persona quizás pasó un suceso anterior que le hizo dar miedo. Entonces, aquí esta parte está explicando todo. La mayoría de las circunstancias que activan el miedo en nuestra mente son aprendidas. Se incorporan conforme las vamos experimentando, bien sea directamente o a través de otros. Es decir, el cerebro las tiene codificadas como temerosas y de forma adaptativa, al percibir algo similar a lo sucedido en el pasado, activa todo el sistema de alerta. Estas situaciones temerosas pueden provenir tanto de eventos traumáticos del pasado como de eventos no superados o afrontados correctamente. Así que aquí hacemos una pausa para recordar aquellas cosas que normalmente nos dan miedo y ver a qué experiencia del pasado se está relacionando. Y buscar la forma de poder canalizar esto como algo que ya pasó. Es complicado, es difícil. Yo personalmente tengo temores establecidos porque me han sucedido antes. Y si alguien nos dice ahora, no, pero ¿cómo vas a tener miedo de eso? En realidad sí está aprendido en el cerebro y a mí me sigue dando miedo. Es cuestión de poder encontrar la raíz y poder seguir trabajando en ello. Cuando el cerebro percibe toda la realidad como amenazante, esto es debido a que el sistema de alerta se ha hiperactivado. Entonces, estamos ante el trastorno de ansiedad generalizada, que requiere un abordaje integral, pero que en general tiene un buen pronóstico.
o ante el trastorno de estrés postraumático, que aparece cuando habiendo dejado un evento terrible, una huella o efecto en nosotros, nuestra mente, ante simples estímulos, hace que el cuerpo reaccione desproporcionadamente como una descarga, recordando y reviviendo el día del trauma. Y con esta última reflexión hemos cerrado el capítulo sobre el miedo. Ahora vamos a leer recuerdos con alto nivel de carga emocional. Aquí seguro que vamos a recordar varios episodios de nuestra vida. Recuerdos con alto nivel de carga emocional. Existen sucesos o recuerdos que poseen un nivel de carga emocional potente. Eso hace que al revivirlos, las conexiones neuronales se activen de tal forma que el organismo entero se vea afectado. Temblor, taquicardia, sudoración, taquipnea, con la consecuente subida del cortisol y adrenalina. Una persona con la amígdala afectada o dañada tiene problemas serios para detectar la alarma, el peligro o el riesgo. El secuestro amigdalar, acuñado por Daniel Goleman en su libro sobre inteligencia emocional, se refiere a aquellas respuestas emocionales que surgen de forma abrupta y exagerada. Respuestas emocionales que surgen de forma abrupta y exagerada. Recibido un estímulo, la reacción del cuerpo resulta excesiva y explosiva. No se trata de un problema mental como tal, sino de un suceso pasado con gran carga emotiva que bloquea al que lo sufrió, de modo que ante un evento actual que lo revive indirectamente, el sujeto no es capaz de decidir o razonar con claridad. El individuo que responde de esta forma se encuentra anulado por sus emociones. Recordemos que sí, hemos leído nosotros el libro Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, justo en el club de lectura a inicios de año. Él nos hablaba también del secuestro emocional e inclusive sobre este concepto que estamos leyendo ahora. Y es importante que lo tengamos en claro para también ser compasivos con nosotros mismos y con las personas que nos rodean y quizás poder explicarlo con mayor claridad. No es simplemente que si a alguien le pasa algo y después, oye, pero siempre con lo mismo, hay que buscar que todo esto tiene una raíz que está basado en la neurociencia. Y acá lo explica, ante un evento actual que revive indirectamente algo que te está pasando, el ser humano no es capaz de decidir o razonar con claridad. Todos conocemos personas que han pasado por esto. Son individuos con gran temperamento. Frente a pequeños estímulos, la repercusión ante los demás es de choque frontal. Algunos lo denominan perder los papeles. Otros, no tiene filtro. O bien, es de mecha corta, o sea, es miedoso. ¿Cuál es la solución? Existe. Hay que aprender a gestionar las emociones y trabajar en entender el origen de esas reacciones abruptas. Y ojo que no es necesario que sea algún suceso quizás tan fuerte, porque al ser traumas fuertes requiere inclusive el acompañamiento de un profesional, es lo más recomendable. Pero puede pasar inclusive con cosas cotidianas. Hay personas que para realizar pagos grandes le da un temblor en el cuerpo y necesitan que alguien los acompañe. O inclusive personas adultos mayores de edad que cuando se meten a la computadora y quieren hacer alguna gestión, también entran en miedo porque en alguna ocasión se equivocaron o les pasó un error que quizás les ocasionó un llamado a atención y cada vez que intentan hacerlo se bloquean. E inclusive alumnos que cuando dan un examen muy importante o su sustentación de tesis también se bloquean, porque antes lo hicieron y les fue mal. Y queda un pequeño trauma y veamos que estos son casos sumamente cotidianos y a veces no los comprendemos. Dicen, ay, este chico, ¿por qué no entiende? Hay que ver siempre la raíz y ser comprensivos, tanto con nosotros como con los demás. Ahora vamos a conocer el caso de Guillermo. Guillermo es un hombre casado desde hace 3 años con Laura. Se conocieron en un congreso médico en Atlanta. Él trabajaba en un laboratorio y ella es cardióloga. Ella acudía casi siempre con su pareja de entonces, otro médico del mismo hospital, a las convenciones.
pero en esta ocasión no había podido acompañarla. Guillermo ya había tratado a Laura varias veces debido a su profesión. Le parecía una mujer atractiva y le gustaba pasar tiempo con ella. Era consciente de que tenía pareja, el médico al que él había visitado por otros asuntos alguna vez, y por lo tanto se mantenía a raya. Durante el congreso percibió un cambio en Laura. Ella estaba más amable y cercana y se notaba que intentaba dedicarle más tiempo. Guillermo, nervioso, no sabía cómo actuar. Pero una noche, tras tomar unas copas después de la cena, acabaron juntos en la habitación de ella. Guillermo, confuso, quería saber qué sentía Laura, qué iba a pasar con su novio. Demasiadas preguntas. Guillermo era pasional, impaciente y necesitaba solucionar su dilema sentimental. Ella le explicó que la relación estaba rota con la otra persona y que iba a cortar a la vuelta. Así fue. Pocos meses después, Guillermo y Laura formalizaban su relación, pero al ser él muy celoso, no soportaba que ella acudiera sola a los congresos. A la mínima que alguien se acercaba a ella o intentaba invitarla a cenar por temas de trabajo, tenía reacciones explosivas y desproporcionadas, difíciles de controlar. Su excusa siempre era, pasó conmigo, podría pasar con otro. Guillermo sufría de secuestro amigdalar por este tema. Otro término que también hemos estudiado en el libro Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. El secuestro amigdalar o el secuestro emocional. Vamos a ver qué nos dice la autora sobre este tema. Estímulo genera una reacción inmediata y explosiva desproporcionada. Eso genera la incapacidad de gestionar la realidad, lo cual a su vez genera una parálisis, un bloqueo o agresividad cegada por emoción. Y finalmente, arrepentimiento o perdón en el mejor de los casos. Quizás nosotros hayamos sido víctimas en alguna ocasión de este secuestro amigdalar o secuestro emocional. Y luego nos arrepentimos y decimos, uy, ¿por qué lo dije? Uy, ¿por qué lo hice? ¿Por qué reaccioné así? O conozcamos personas que frecuentemente caen en esto. Ojo, que todos somos seres emocionales, así que a todo nos va a pasar en alguna ocasión. Inclusive si no, vean a los niños cuando no cumplen algún capricho, cómo se dejan llevar por sus emociones, pero es normal porque están en un proceso de aprendizaje. El detalle cuando nos pase esto es hacer una pausa y decir, me pasó esto, ¿por qué me pasó? ¿Y cómo haré que la próxima ocasión que me pase, mi reacción sea mejor? De esa forma estamos esta experiencia, quizás no tan favorable, transformándolo en algo productivo. Pero hay que tener mucha paciencia. Primero empezar con nosotros. Quizás si hay personas en nuestro entorno que están pasando por esto, hay que tener mucha atención, porque si uno le hace la observación, pueden volver a su secuestro amigdalar y las cosas ser contraproducentes. Continuemos. Ahora vamos a leer cómo hacer frente a un secuestro de la amígdala, justo lo que estábamos conversando. Ya conocemos de qué trata el secuestro amigdalar, ya lo hemos visto en nosotros o en otras personas, vamos a ver cómo hacerle frente. Hemos visto cómo funciona el circuito. El circuito es lo que justo acabamos de leer, lo voy a repasar. Un estímulo genera una reacción inmediata y explosiva desproporcionada. Eso genera que seamos incapaces de ver la realidad. O sea, la persona está nublada, por más que tú le digas, no va a ver la realidad. ¿Por qué? Porque está bloqueada y eso puede generar agresividad cegada por la emoción. Y al final, o arrepentimiento, o que pidan perdón en el mejor de los casos. Busquemos ahora una solución. Imaginemos que somos electricistas de la mente. Electricistas de la mente. Lo más práctico sería lograr un cortocircuito. Veamos cómo. El primer paso, analiza. ¿Qué estímulo es el que te dispara? Y aquí va a ver cuál es la causa. Es por eso que siempre conversamos cuando
veamos que hemos reaccionado de una forma incorrecta o muy emocional, no nos quedemos con que, bueno, pues mañana será un nuevo día y no lo volveré a hacer. No, vayan al meollo del asunto. ¿Cuál es ese estímulo que está disparando esa emoción? Conocerse es clave en estos campos. Sin miedo, acude poco a poco a la causa. ¿Es una persona aquello que dispara tu estímulo? ¿Es una cara? ¿Es una situación? ¿De repente percibir algo amenazante? Puede ser la visión de la sangre, puede ser una conversación sobre un tema conflictivo, puede ser un pensamiento que cruza la mente, una actuación de alguien de tu entorno que te digan que no a algo que tú esperabas con ilusión. No importa el origen, pero tú necesitas conocerlo. Después de que ya analizaste cuál es ese estímulo, ese origen, esa causa, el segundo paso es ver, observar qué sucede en tu cuerpo. Verás que ese secuestro emocional va acompañado de una sintomatología física. Siempre que tenemos una emoción fuerte, nuestro cuerpo muestra señales, sea una emoción positiva o negativa, mucho más todavía. Hay personas que inclusive dicen, uy, tú cuando estás molesto se te nota ya en la cara, se te nota cuando caminas, se te nota cuando hablas, porque el cuerpo refleja tus emociones. Entonces aquí estamos analizándonos primero a nivel personal. ¿Qué sucede en tu cuerpo? Intenta fijarte en cómo se encuentra tu cuerpo justo antes. ¿Cómo te sentías físicamente en los instantes previos a esa explosión emocional? Y los signos físicos que surgen en tu cuerpo durante el proceso. Entonces, aquí hay dos pasos. Que tú analices cómo estaba tu cuerpo antes de que explotaras y durante ese momento, durante el proceso emocional. Taquicardia, hipertensión, subida de temperatura, etcétera. Ya analizaste cómo es tu corporalidad, ahora vamos al paso 3, que es fíjate en alguien de tu entorno a quien admires. Y esto resulta muy bien, así que siempre es importante tener nuestros referentes. Aquí no solamente estamos hablando de un maestro, un coach, un mentor, no. Alguien que tú admires de tu entorno. Puede ser un amigo, puede ser un colega, puede ser tus padres, tus hermanos, tus hijos, quienes tú veas y admires algo de cómo están procesando estas emociones. Y te preguntes, ¿cómo reacciona esa persona que tú admiras en situaciones parecidas a la tuya? ¿Cuál es la peor o cuál es su peor versión ante la frustración o ante el enfado? Tener un modelo de identidad en quien buscar referencia en momentos difíciles es de gran ayuda. Y ojo que esto no cae del cielo, tienes que buscarlo. Por eso que estamos en una muy buena época del año para que tú puedas anotar cuáles son las personas que yo más he admirado durante el año. Puede ser quizás alguien que tú sigas en un podcast de YouTube, en algún canal de redes sociales, alguien de tu familia que de repente te habías olvidado que estaba ahí, pero que tú te das cuenta que si le pasa lo mismo que a ti, esa persona está tranquila. Algún profesor de tu universidad, algún colega de tu trabajo, búscalo. Y fíjate bien en estas preguntas. Después de eso, ya ve al cuarto punto, vamos al cuarto punto que es corta-circuita ese bucle explosivo. Corta-circuita ese bucle explosivo. Es complicado. Es complicado. A veces existen sistemas muy formados e instalados en nuestras reacciones que nos impiden ejercer control sobre ellas. Ser consciente de ello ya es un avance. Quiere decir que si tú ya hiciste los tres primeros pasos, inclusive los dos primeros pasos, ya es un gran avance. Entonces, felicitémonos por ellos, porque el autoconocimiento es la base de todo en nuestra vida. Entonces, continuemos. Si consigues darte cuenta y frenar por un instante la cascada que está a punto de surgir, aunque sea por unos segundos, estarás ganando. En ese lapso de tiempo, intenta respirar profundamente.
lanza un mensaje positivo a tu mente, un tú puedes y adelante. La mente precisa aproximadamente entre 1 y 2 minutos para desbloquear un estado emocional tóxico. Miren qué corto tiempo. Solo 1 o 2 minutos tu mente ya está desbloqueando un estado emocional tóxico. Por lo tanto, cualquier victoria, por pequeña que sea, se acerca al triunfo. Y como todo en la vida, práctica. Así que si ya han detectado cuáles son los primeros pasos, el cuarto paso es cuestión de practicarlo cada vez que nace esa explosión emocional. El quinto paso es pide perdón. En esos instantes de descontrol, uno reacciona mal y dice cosas que no piensa realmente. La inmensa mayoría de las personas se arrepiente de sus reacciones y comentarios tras esos sucesos. Ten la humildad necesaria para disculparte e intenta solventar el daño causado. Perdónate a ti mismo, porque quizás percibas esa reacción como otro fracaso y no es bueno enroscarse en la sensación de culpa. Supéralo. Proponte conseguirlo la vez siguiente y busca herramientas para ello. Ojo, esto también aplica a la inversa. Quiere decir, si algún momento alguien fue muy emocional con nosotros y nos dañó con su acción, con su palabra, y no es capaz esa persona de acercarse a ti y decirte, oye, perdóname María porque siento que te hablé mal, siento que me excedí, siento que no debía haberte dicho eso, pero lo demuestra de otra manera, sigamos siendo compasivos. Ya hemos leído el libro del lenguaje del amor y no todas las personas se expresan de la misma manera. Quizás esa persona no se acerque a ti y te diga, perdóname Alina porque te grité. Quizás lo demuestre de otra manera. Quizás se acerque a ti, te dé una sonrisa y te comience a acompañar. O quizás te traiga algún detallito, desde lo más pequeñito. O quizás simplemente busque la forma de estar contigo en algún momento. Enfoquémonos en cómo esa persona es su lenguaje de comunicación, su lenguaje de amor. Porque si no, nos va a pasar lo que hemos leído anteriormente, no vamos a poder perdonar. Vamos a decir, nunca me ha pedido perdón, pero esa persona te está demostrando su error de otra manera. Recordemos que pedir perdón no es fácil. Pedir perdón es una de las cosas más difíciles y solamente aquellos que ya han trabajado mucho en sí son capaces de hacerlo. Pero apreciemos que de repente que la otra parte está ahí buscando enmendar de alguna manera. Entonces, eso también nos permite que nosotros no nos quedemos con algún resentimiento. Y ahora vamos a conocer el caso de Gustavo. Gustavo acude a mi consulta porque hace 2 días, cuando volvía de una reunión en Londres, justo después de subirse al avión de vuelta a España, empezó a notar opresión en el pecho y falta de aire, junto con una sensación de pérdida de control de sí mismo. Intentó llevar a cabo técnicas de relajación dentro del avión, al tiempo que una azafata le ofrecía una tila y trataba de tranquilizarle. Permanecer en el avión le resultaba insoportable y seguía la urgencia de salir de allí a toda costa. Pese a todo, aguantó a duras penas las 2 horas de vuelo y tras aterrizar, mareado y angustiado, acudió a los servicios de urgencia, donde le explicaron que había sufrido un ataque de ansiedad y que debería acudir a un psiquiatra y tomar medicación. Ya en mi consulta, me cuenta que ignora qué le ha podido pasar. Reconoce que efectivamente tiene estrés, pero que lo sucedido en el avión no le había pasado nunca y lo describe como el peor momento de su vida. Me cuenta también que lleva un año viajando casi todos los días de la semana por motivos laborales. Apenas puede ver a su pareja entre viajes y reuniones. Duerme poco debido al jet lag y todo ello le lleva a estar cada día más nervioso e irritable. Gustavo pone el foco en lo sucedido en el avión. No quiere que le vuelva a pasar. Yo le explico que está sometido a un estrés excesivo, que al estar constantemente alerta ha derivado en una alteración de su sistema de supervivencia
que ha disparado los niveles de cortisol en su organismo para ayudarle a superar las situaciones tan exigentes a las que se enfrenta en su día a día. Gustavo describe un nerviosismo constante y que empieza a tener fallos de memoria. Ocasionalmente nota un adormecimiento en los dedos y en las manos, taquicardias y falta de aire en los pulmones. Le explico que está en un momento de crisis, que sufrió un ataque de pánico en el avión y que su cerebro se encuentra vulnerable, por lo que podría volver a experimentar otro ataque si continúa actuando de la misma manera. Insisto en que tiene que aprender a bajar su frenético nivel de actividad y que un primer paso para ello es recuperar la capacidad reparadora del sueño. Tiene que conseguir desconectar su cerebro de esa actividad desenfrenada, porque se encuentra encerrado en un circuito tóxico que en cualquier momento se puede volver a romper. Por otra parte, le añado pautas para evitar la crisis dentro del avión. Antes de subir, ha de tratar de relajarse inmediatamente, ha de tratar de relajarse mediante una serie de mensajes cognitivos positivos y técnicas de respiración. Además, debe llevar una medicación de rescate consigo, cuyo efecto es casi inmediato y actúa en poco tiempo, por si empezara a sufrir el ataque. Esta parte que la doctora le recomienda es muy importante. Le está dando a él la opción de crear un ritual cuando va a entrar a ese momento que a él le puede ocasionar pánico. Entonces, como ya hemos visto los pasos a pasos, detectemos cuáles son nuestros momentos que nos cargan de emociones negativas y tengamos un ritual para ello. Por ejemplo, yo sé que a mí me da mucho temor ir a hacer compras en la noche. Entonces, creo un ritual. Ese ritual puede incluir que siempre tengo que ir acompañada, que no voy a ir hasta pasar las 7 de la noche, que como sé que me voy a poner nerviosa, entonces llevo alguna pastilla que quizás calme mis nervios, agüita de azar, voy a tener siempre el celular a la mano y le voy a avisar a alguien que que estoy saliendo de compras, que me siento un poco ansiosa y que por favor a mi llamado me conteste rápidamente. Tendré una aplicación de taxis a la mano porque si es que veo algo sospechoso, mi aplicación de taxi me recoge en 2 minutos. Entonces, eso es importante, crear un ritual tú sabiendo y conociendo cuáles son tus momentos de estrés, de angustia, que precisamente lo que le recomienda la doctora aquí a su paciente. Y vamos a quedarnos hasta aquí, chicas, con este caso, con el caso de de Gustavo, para continuar mañana con los detalles de la explicación que nos va a dar la doctora respecto a este caso. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy. La recomendación, como siempre, recuerden que vuelvan a leer el libro, lo que hemos avanzado hoy día, que hagan sus anotaciones y que hagan los ejercicios que hoy día la autora nos ha dicho paso por paso, porque el autoconocimiento es poder. Vamos a cerrar la grabación de la lectura de hoy para conversar un poquito de cuáles son los puntos que más llamaron nuestra atención y cómo lo podemos aplicar en nuestro día a día.